Buenos días, familia, ¿cómo están? Es un gusto poder estar otra vez buscando compartir la palabra. Y estos días hemos estado tratando de hacer una serie corta respecto a lo que estamos viviendo hoy. Y es una celebración extraordinaria respecto a recordar lo que sucedió hace más de 2500 años. Y es la pasión, la muerte, la resurrección de nuestro Señor. Ayer estuvimos intentando subir algo y lamentablemente no tuvimos éxito, pero esperamos hoy poder subir este video, este audio, más lo que al final de la tarde estaremos hablando respecto a la crucifixión, para finalmente cerrar con un evento extraordinario que ha marcado la historia, no solo de la humanidad, sino la tuya, la mía, y es la resurrección de Cristo. Y recordar esto en un tiempo de pandemia, de cuarentena, debe llenar nuestros corazones de esperanza, sabiendo que nuestro Dios soberano está en control absolutamente de cada detalle que sucede en la vida del hombre. Él orquesta la historia para que sus propósitos se cumplan, y eso es algo realmente en lo que nuestro corazón puede anclarse y puede descansar. Entonces empecemos. Vamos a reflexionar un poco sobre Jesús y la Pascua. No la Pascua como un evento comercial, como se lo ha visto durante muchos años, sino como un recordatorio de los preparativos previos a la pasión, a la muerte de Cristo y las implicaciones de esto alrededor de esta acción y esta obra que Cristo tuvo con sus discípulos en el aposento alto. Entonces, si me acompañas a Lucas capítulo 22, versículos 7 al 20, vamos a leer juntos esta porción, vamos a reflexionar un poco, y Dios mediante esta tarde continuamos con la segunda parte que tiene que ver con la crucifixión. Dice la palabra en Lucas capítulo 22, versículos 7 al 20. Llegó el festival de los panes sin levadura, cuando se sacrifica el cordero de la Pascua. Jesús mandó que Pedro y Juan se adelantaran y les dijo: vayan y preparen la cena de Pascua para que podamos comerla juntos. ¿Dónde quieres que la preparemos?, le preguntaron. Él contestó: en cuanto entren a Jerusalén, les saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Síganlo. En la casa donde él entre, díganle al dueño: el maestro pregunta, ¿dónde está el cuarto que ustedes de huéspedes en el que puedo comer la cena de Pascua con mis discípulos? Él los llevará a un cuarto grande en el piso de arriba que ya está listo. Allí deben preparar nuestra cena. Ellos fueron a la ciudad y encontraron todo como Jesús les había dicho allí, y prepararon la cena de Pascua. Cuando llegó la hora, Jesús y los apóstoles se sentaron junto a la mesa. Jesús dijo: he tenido muchos deseos de comer esta Pascua con ustedes antes de que comiencen mis sufrimientos. Pues ahora les digo que no volveré a comerla hasta que su significado se cumpla en el reino de Dios. Luego tomó en sus manos una copa de vino y dio gracias a Dios por ella. Entonces dijo: tomad esto y repártanlo entre ustedes, pues no volveré a beber vino hasta que venga el reino de Dios. Tomó un poco de pan y dio gracias a Dios por él, luego lo partió en trozos, lo dio a sus discípulos y dijo: este es mi cuerpo, el cual es entregado por ustedes. Hagan esto en memoria de mí. Después de la cena, tomó en sus manos otra copa de vino y dijo: esta copa es el nuevo pacto entre Dios y su pueblo, un acuerdo confirmado con mi sangre, la cual es derramada como sacrificio por ustedes. Veamos un poquito qué era esta Pascua que estaban celebrando, porque era una celebración que reunía, como vamos a ver un poquito más adelante, cerca de 500,000 de judíos alrededor de Jerusalén, alrededor del templo en Jerusalén, y donde se sacrificaba cerca de 250,000 de animales, de corderos.
¿Qué era esta fiesta? ¿Qué era tan importante? ¿Qué implicaciones tenía para el judío? ¿Y de qué nos habla a nosotros hoy? Ok, la Pascua era una fiesta dentro del calendario judío, celebrada cada año. Usted puede mirar esto en Levítico 23:5. Y era que cada familia de Israel conmemoraba la liberación de la nación de Egipto, ¿no? La nación de Israel siendo liberada de Egipto. Y este recordatorio era hecho con el sacrificio de un cordero sin defecto. No cualquier cordero, sino un cordero sin defecto. Ahora, dicha fiesta era la celebración más antigua de los judíos. De hecho, la primera Pascua fue celebrada la noche de la liberación de Israel de Egipto. La Pascua, por otro lado, era inmediatamente seguida por otra fiesta, la fiesta de los panes sin levadura. Esta fiesta duraba, duraba un par de días más, solo para aclarar los tiempos, que la fiesta de la Pascua. Duraba alrededor de una semana, lo que hacía que este periodo de festividad durara cerca de 8 días. Ahora, las dos fiestas estaban tan íntimamente relacionadas que el periodo total de 8 días algunas veces se llamaba la fiesta de la Pascua, otras veces era la fiesta de los panes sin levadura, pero técnicamente la Pascua se refiere al 14 de Nisan, que es más o menos entre el mes de marzo y abril, y la fiesta de los panes sin levadura se refiere a los días restantes, a los 7 días del tiempo de la fiesta que termina el 21 de Nisan. Entonces era un periodo de fiesta, era un tiempo donde se recordaba cómo Dios había liberado a su pueblo del dominio de los egipcios. Y por otro lado, esta otra fiesta de los panes sin levadura tenía el mismo contexto de la conmemoración. Entonces eran días de mucha reflexión, eran días de mucha meditación, se cantaban salmos, se oraba, la familia se reunía alrededor de la mesa y los jefes de casa, de hogar, traían a la memoria los hechos de Dios en la liberación de su pueblo. Entonces era una fiesta realmente extraordinaria. Ahora, 4 días antes de la celebración de la Pascua, el 10 de Nisan, cada familia en Israel debía seleccionar un cordero sin defecto para el sacrificio y debía separarlo del resto del rebaño hasta la Pascua. Y entonces, cuando llegaba la Pascua, este animal era sacrificado. La razón de separar es porque buscaban un animal, un cordero sin defecto, que no tuviese ningún daño. Y esos días servía para evaluar esto, para revisar. Si en ese proceso encontraban que el animal previamente seleccionado tenía algún daño, entonces era cambiado. Entonces, tenía una relación con que realmente el sacrificio del cordero llegue de la forma más correcta en su preparativo. Y usted encuentra todo esto en Éxodo capítulo 12. Ok, volvamos. Durante esa semana, Jesús, no olvide que esa es la última semana que va a estar con sus discípulos antes de la crucifixión. Entonces Jesús mismo habría celebrado, como leímos en el texto de Lucas, este acontecimiento, la Pascua, con sus discípulos. Habrían seleccionado un cordero el día lunes, de tal forma que el jueves, un día como ayer, los discípulos, por el texto entendemos que pudieron haber sido Pedro y Juan, llevaron al templo al cordero para ser sacrificado por los sacerdotes, como era la costumbre de los judíos, para luego, una vez sacrificado el cordero, ese mismo cordero era llevado a la casa y era cocido, era asado a fuego. En este caso, el lugar era el aposento alto. Es ahí donde se iban a reunir todos los discípulos. Jesús, el cordero, ya tenía que estar en el lugar, porque esto más o menos terminaba alrededor de las 6 de la tarde. Ahora, el cordero no era el único elemento que se tomaba en consideración para la cena. Además, se tenían los panes sin levadura, se tenía el vino y un plato con hierbas
amargas. Todo esto debería estar listo, como decía hace un momento, alrededor de las 6 de la tarde. El pueblo entendía que ese cordero que había sido sacrificado y que luego iba a ser comido, ese cordero expiaba en un sentido sus pecados. Ahora, está claro que toda esa sangre derramada de cerca de 250,000 de animales sacrificados. Imagínense la cantidad de sangre que recorría ese día por algunas de las calles, la cantidad de sangre que había en el templo. Pero tú y yo sabemos que estos animales no podían expiar el pecado. No importa cuántos sacrificios ofreciese el pueblo judío en ese momento, esa sangre no iba a expiar sus pecados. Es por ello que tenían que hacerlo cada año. Hasta el momento que Jesús celebra la Pascua, se entiende que pasó un periodo de 1500 años, 1800 años, desde la salida del pueblo de Israel de Egipto. Pueden ser años más, años menos, pero ese es el periodo promedio que pasó entre la salida del pueblo de Israel de Egipto y la celebración de la Pascua de Jesús. El punto es que durante ese periodo de tiempo, cada año se ofrecía este sacrificio. Y cada año el hombre buscaba que sus pecados sean expiados. Es por eso que se reúne esa cantidad de gente alrededor del templo. Miren lo que dice Hebreos capítulo 10, versículos 2 al 4. Si los sacrificios se hubieran podido limpiar por completo, entonces habrían dejado de ofrecerlos, porque los adoradores se habrían purificado una sola vez y para siempre, y habrían desaparecido los sentimientos de culpa. Pero en realidad esos sacrificios les recordaban sus pecados año tras año. Versículo 4. Pues no es posible que la sangre de los toros y las cabras quiten los pecados. Entonces, ese recordatorio cada año de celebrar la Pascua, de ofrecer un sacrificio, de ofrecer un cordero, simplemente traía su memoria de cuán pecadores eran y que no estaban siendo limpios por la sangre de esos corderos. Por ello, cada año tenían que subir al templo y celebrar la Pascua como un recordatorio de lo que Dios había hecho con su pueblo y como un recordatorio de que en un momento iba a ser pagado el precio para la expiación de pecados. Pero mientras llegue ese tiempo, necesitaban seguir ofreciendo estos corderos. Ahora, es interesante porque cuando miramos Juan 1:29, nos narra que una de las expresiones primeras de Juan el Bautista fue: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Eso es monumental. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan estaba diciendo: señores, está cerca el momento en que este Cordero, haciendo referencia a Jesús, va a quitar el pecado del mundo, una vez y para siempre. Ok, no cada vez, no cada año, una vez y para siempre. Ahora, Jesús y sus discípulos comieron la cena de la Pascua el jueves por la noche, por lo menos lo que dice la tradición. Lo comieron en el aposento alto. Y cuando miramos Lucas 22, 14, 16, nos dice: cuando llegó la hora, Jesús y los apóstoles se sentaron junto a la mesa. Jesús dijo: he tenido muchos deseos de comer esta Pascua con ustedes antes de que comiencen mis sufrimientos. Pues ahora les digo que no volveré a comerla hasta que su significado se cumpla en el reino de Dios. Los acontecimientos de aquella noche marcarían el comienzo de la culminación de que todas las Pascuas anteriores anunciadas habían concluido. El verdadero Cordero de Dios estaba a punto de ser sacrificado una vez y para siempre. Eso es lo que iba a suceder esa noche. Jesús estaba celebrando la última Pascua en toda la historia de los judíos. Había empezado esa noche cuando el pueblo de Israel estaba siendo liberado de Egipto, del dominio de los egipcios. Había iniciado ahí.
Pero ahora iba a cerrar esta noche que Jesús está con sus discípulos sentados alrededor de la mesa celebrando la última Pascua. ¿Por qué razón? Porque Él se iba a ofrecer como sacrificio una vez y para siempre. Ok, llegamos cerca de las 18:00 del jueves, cuando se sentaron a comer Jesús y sus discípulos, Mateo 26:20. Había una secuencia establecida para comer la cena de la Pascua. Una copa de vino era distribuida primero, la primera copa de 4 que se iba a tomar esa noche. Esta copa no era una copa para cada uno, era una copa que cada uno iba bebiendo. De una misma copa todos bebían. Cada persona tomaba un sorbo de esta copa y luego, antes de que pase esta copa, Jesús daba gracias por lo que representaba esa copa, que es lo que vamos a ver un poquito más adelante. Eso está en Lucas capítulo 22, versículo 17. Después de pasar esa primera copa, había un lavamiento ceremonial para simbolizar la necesidad de limpieza moral y espiritual. Juan dice que Jesús se levantó de la cena, se quitó su manto, tomó una toalla, se la ciñó, puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de sus discípulos. Juan capítulo 13. Esta acción era hecha normalmente por los sirvientes de la casa, por los esclavos de la casa. Cristo transformó, dice Sproul, el lavamiento ceremonial en una lección gráfica con respecto a la humildad y la verdadera santidad. Jesús enfatizó esa noche que no sirve de nada el lavamiento externo si el corazón sigue sucio. Después del lavamiento ceremonial, la cena pascual continuaba con la comida de hierbas amargas. Usted va a recordar Éxodo capítulo 12, versículo 8. Estas hierbas eran una mezcla de perejil, otra hierba llamada endivia y hojas verdes que eran similares al perejil y a la endivia. El sabor era amargo, pero este sabor les ayudaba a recordar la dureza de la esclavitud de Israel en Egipto. Las hierbas eran comidas con pedazos de pan sin levadura, mojadas en un líquido, en una sustancia llamada charosed. El charosed era una salsa hecha con granadas, manzanas, higos, pasas y vinagre. Este líquido era usado por los albañiles. Ahora, este era un recordatorio, un segundo recordatorio de la esclavitud de los israelitas en Egipto, donde ellos fabricaban ladrillos. Entonces no solo consumían las hierbas amargas que les recordaba el dolor que pasaron, la amargura que pasaron en sus años en Egipto, sino que además estas hierbas eran humedecidas en este líquido que les ayudaba a recordar no solo la amargura en su corazón, sino el dolor físico que ellos sentían al momento de ofrecer, al momento de fabricar más bien los ladrillos. Después de esto se pasaba a una segunda copa. Era en ese momento cuando la cabeza de familia, en este caso Jesús, explicaba el significado de la Pascua. Éxodo capítulo 12. Durante el paso de la segunda copa se cantaban 6 salmos, empezando con el 113. Note que la celebración de la Pascua no era solo tener un buen momento en familia, comer cordero, tomar una copa de vino. No. Esto estaba rodeado, permeado de una profunda reflexión. Recordar de dónde habían salido ellos. Recordar la amargura de su corazón. Recordar el desgaste físico, el dolor físico que sintieron mientras eran esclavos. Pero en medio de esta celebración, el adorar al Señor, el cantar al Señor, y empezaban a hacerlo con el Salmo 113 y tomaban el 114, el 115, el 116, 6 salmos seguidos eran cantados. El cordero cocinado al fuego
era servido después de hacer estos cantos. Algunos historiadores piensan que estos 6 cantos eran divididos en 2 partes, 3 al inicio, se servía el cordero y luego se continuaba con los 3 siguientes cantos. Independientemente de aquello, que creo es un detalle, el cordero era servido. La cabeza de familia nuevamente se levantaba y lavaba sus manos ceremonialmente. Partía y distribuía los pedazos de pan sin levadura a cada persona alrededor de la mesa para que lo comieran con el cordero. Ahora, fue mientras comía el cordero que Jesús dijo: de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Este momento es dramático durante esta celebración. Habían cantado, habían tomado las primeras copas de vino conmemorando la Pascua, habían comido las hierbas amargas, habían tomado ese líquido y habían permeado esas hierbas con este líquido. Había pasado gran parte de la celebración y Judas participó de todo hasta ese punto. Jesús le lavó los pies a Judas, al traidor. Uno puede cuestionar muchas cosas alrededor de esto. Una de ellas puede ser: ¿por qué no Jesús dijo antes de empezar la cena que había un traidor? Porque tuvo que hacerlo después de que lavó los pies, después de que le sirvió el vino, después de que participó del recordatorio del sufrimiento del pueblo de Israel, etcétera, etcétera. Pero el hecho es de que Jesús dice que iba a ser entregado por uno de los que estaba en la mesa. Todos empezaron a preguntarse si serían ellos. Cada uno decía: ¿seré yo, maestro? Cuando llega el momento de Judas en el texto original, la palabra que se usa es como descaradamente preguntó si él era el traidor. Y Jesús, usted conoce la respuesta, le dice: tú lo has dicho. Judas seguramente se puso de pie en ese momento y salió de la habitación. Y Jesús continúa con la última parte de la celebración de esta cena de la Pascua con sus discípulos. Pero cuando él sale, según la narración de Mateo, Jesús cambia el significado de la celebración de la Pascua y empieza a celebrar, presta atención, empieza a celebrar un nuevo pacto conocido como la Cena del Señor. Mateo capítulo 26, versículos 26 al 30 nos dice lo siguiente: mientras comían, Jesús tomó un poco de pan y lo bendijo. Luego lo partió en trozos, lo dio a sus discípulos y dijo: tómenlo y cómanlo, porque esto es mi cuerpo. Y tomó en sus manos una copa de vino y dio gracias a Dios por ella. Se la dio a ellos y dijo: cada uno de ustedes beba de la copa, porque esta es mi sangre, la cual confirma el pacto entre Dios y su pueblo. Es derramada como sacrificio para perdonar los pecados de muchos. Acuérdense de lo que les digo: no volveré a beber vino hasta el día que lo beba de nuevo con ustedes en el reino de mi Padre. Luego cantaron un himno y salieron al monte de los Olivos. La Pascua había sido celebrada en Israel desde la noche de la salida de Egipto bajo Moisés, casi 1500 años antes de Cristo, lo que mencionábamos hace unos minutos. Era la fiesta más antigua de todos los rituales del antiguo pacto. Precedió a la inauguración de la ley de Moisés. Fue instituida antes de cualquiera de las otras fiestas judías. Era más antigua que el sacerdocio, el tabernáculo y el resto del sistema de sacrificios de la ley mosaica. Esa noche marcaría el fin de todas esas ceremonias, porque un nuevo pacto en Jesús se haría una vez y para siempre. Yo he venido enfatizando varias veces que ese sacrificio sería una vez y para siempre, porque mi mente debe sellar el hecho de aquello que hizo Cristo no se repite nunca más. Es una vez y para siempre. La tercera copa de vino entonces fue bebida. Cristo ya está dejando establecido en la mente de cada uno de ellos
el significado de su muerte. Quería que ellos comprendieran que cuando lo vieran, porque es lo que iba a suceder, cuando lo vieran sangrar y morir en manos de los soldados romanos como una víctima, ellos debían tener la perspectiva correcta de lo que estaba sucediendo con Jesús. Jesús no esperaba que sus discípulos sintiesen lástima. Jesús no esperaba que sus discípulos tengan pena al verlo en la cruz. Horizontalmente uno puede sentir un dolor profundo porque el Maestro está muriendo. El Señor está muriendo. Pero Él quería que entiendan esa noche, en esta nueva institución, en este nuevo pacto de la cena del Señor, Jesús quería que entiendan sus discípulos que el Cordero de Dios, el gran Cordero Pascual, es el que quita el pecado del mundo. Este Cordero que está clavado en la cruz del Calvario y su sangre derramando es sangre expuesta una vez y para siempre, y solo su sangre cubre, limpia los pecados. Es lo que quería Jesús que entendiesen sus discípulos esa noche al momento de instituir la cena del Señor. Cristo es la tipología perfecta de este hecho que sucedió en el Antiguo Testamento y ahora sucede en el Nuevo Testamento. Ya no hay más necesidad de un cordero. No hay más necesidad de que cada año se ofrezca un sacrificio. Cristo lo hizo una vez, perdonando pecados, expiando los pecados pasados, presentes y futuros. Hebreos capítulo 2, versículos 17 al 18 dice: por lo tanto era necesario que en todo sentido Él se hiciera semejante a nosotros, sus hermanos, para que fuera nuestro sumo sacerdote fiel y misericordioso delante de Dios. Entonces podría ofrecer un sacrificio que quitaría los pecados del pueblo. Debido a que Él mismo ha pasado por sufrimientos y pruebas, puede ayudarnos cuando pasamos por pruebas. Mire cómo continúa el texto en Hebreos capítulo 4, versículos 14 al 16. Por lo tanto, ya que tenemos un gran sumo sacerdote que entró al cielo, Jesús el Hijo de Dios, aferrémonos a lo que creemos. Nuestro sumo sacerdote comprende nuestras debilidades, porque enfrentó todas y cada una de las pruebas que enfrentamos nosotros. Sin embargo, Él nunca pecó. Así que acerquémonos con toda confianza al trono de la gracia de nuestro Dios. Allí recibiremos misericordia y encontraremos la gracia que nos ayuda cuando más lo necesitamos. Esto es lo que hizo Cristo. No nos gloriamos en cosas perecederas, como dice Primera de Pedro capítulo 1, versículos 18 y 19. No nos gozamos en cosas perecederas como oro o plata, sino con sangre preciosa, como de un cordero sin tacha, dice Pedro, y sin mancha, la sangre de Cristo. La cena ha terminado. La última Pascua estaba completa. Mateo dice que se cantó un himno, probablemente el Salmo 118, el primer salmo que cantaron durante la cena, y luego salieron hacia el monte de los Olivos. Lo que debemos recordar es que Jesús es nuestra Pascua. Lo que debemos recordar es que Él es el Cordero perfecto, intachable, sin mancha, no cuestionable, ofrecido en la cruz del Calvario una vez y para siempre.